El título de mi mensaje en esta tarde, ¿cuál creen que es? Soy pecador. Quiero que pongan atención porque tenemos 3 objetivos que lograr con la ayuda de Dios en esta tarde. Vamos a comprender 3 cosas importantes. Lo primero es lo terrible del pecado y las consecuencias que el pecado trae, ¿sí? Darnos cuenta, yo quiero animarte para que hoy nos demos cuenta de las terribles consecuencias del pecado que llevaron al ser humano a la separación de la comunión o relación con Dios, que es una muerte espiritual y también física. La muerte física vino por causa del pecado, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la soledad. El simple hecho de estar separados de Dios nos hace incompletos. Entonces ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es conocer el gran precio de la salvación. Es cierto que Jesús nos ha salvado, pero tenemos que valorar, apreciar, recordar, agradecer esa grande salvación que Cristo me ofrece, porque Él pagó, Dios el Padre pagó con su Hijo y su sangre fue derramada para volver a tener esa relación con el Padre. Nosotros volver a tener esa comunión que estaba perdida por causa del pecado. Y yo te animo a que tengas eso siempre en tu mente, darle gracias a Jesucristo por la obra salvífica, por la obra de salvación. Y en tercer lugar, quiero que nosotros respondamos correctamente a la salvación que Cristo nos da. Es decir, que si ya tenemos la salvación, ahorita mismo somos responsables delante de Dios, porque si otras naciones no tienen el mensaje de salvación todavía, como en el caso de nuestra misionera Eli Melissa, que está ahorita mismo en Jordania, ella está aprendiendo cada vez más el idioma y relacionándose con personas que jamás han oído que Jesús les ama. Tienen una religión muy dura, un Dios falso, y ellos necesitan la esperanza de la salvación. Pero tú y yo somos responsables hoy de responder positivamente, con humildad, con agradecimiento, con adoración, y saber que Cristo pagó y nos conviene acercarnos a Él porque Él nos comunica otra vez con el Padre, y de esa manera se restaura lo que es completo en un ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Estás conmigo? Bien, ahora en el mensaje pasado, la semana pasada, hablé acerca del huerto de Dios y les mencionaba la comunión que tenía Adán y Eva con el Creador. Dios el Padre les puso el huerto, todo lo necesario para vivir, y dice que en las tardes se paseaba con Adán y con Eva, y la sola presencia de Dios en ese lugar lo hacía precioso, lo hacía hermoso. Pero ya sabemos que Adán y Eva pecaron, porque también ahí vino lo que llamamos el libre albedrío. Es decir, no somos robots programados para adorar a Dios, sino Dios nos dio libertad como seres humanos, teniendo ese espíritu de Dios, nos pone a nosotros la libertad para nosotros decidir si queremos adorar a Dios o no, o si no queremos servirle. Y en el libre albedrío, que es la decisión de cada persona, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y fueron sacados del huerto. Y eso nos lleva al primer punto, que es: todos somos pecadores. A partir del momento en que Adán y Eva fueron echados fuera del huerto, el hombre se convirtió en pecador. Y dice la escritura en Génesis 3, 23 y 24: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. La versión 60 se me hace un poco más dura, más fuerte, porque en el versículo 24, Génesis 3:24, dice: echó pues fuera al hombre. Echar es hacer salir a una persona obligadamente de un lugar por un castigo. Y eso me puso a pensar. La semana pasada que estaba leyendo y predicando, me vino a mi espíritu, a mi mente, me vino esta parte importante. Fuimos separados de la comunión con Dios por causa del pecado.
y eso nos convirtió en pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Adán y Eva pecaron y vino el pecado a todos. Y por esa razón Dios echó fuera al hombre y a su mujer, porque Él es santo. Yo me ponía a pensar, Dios no fue malo ni es malo al separar a Adán y a Eva de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque no hay persona que esté cerca de Dios en pecado que pueda vivir. Es cierto que Adán y Eva fueron sacados del huerto y murieron espiritualmente, pero físicamente ellos siguieron viviendo hasta que murieron, porque también la muerte física fue una consecuencia del pecado. Pero estar con Dios era morir también físicamente. Entonces Dios tuvo que sacarlos para redimirlos. Otra cosa importante también acerca de que somos pecadores es que el castigo eterno sí existe. Sí hay un castigo para todos los desobedientes, los que no se rindan a Jesús, y juntamente con Satanás y todos los demonios, la Biblia habla de un lugar que preparó para todos los desobedientes. Eso es una realidad. No podemos pensar que morimos y ya todo se acaba, sino que hay un castigo, hay un juicio para todos. Dice 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si tú crees que no hay resurrección de los muertos y que no vamos a ir a un juicio, pues entonces pues haz lo que quieras, al cabo pues te vas a morir. Pero eso no es cierto. Si hay un castigo, si hay una eternidad o con Dios o sin Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y luego el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está hablando del Hades, es una palabra griega, en el hebreo es Seol, pero significa el lugar de los muertos, un lugar de oscuridad y sufrimiento reservado para todos los impíos y para los que no reconozcan a Jesús como Señor de su vida. Pero quiero llevarte a otro punto importante. Si es cierto que todos somos pecadores, también debemos de tener fe de que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuántos saben eso ya? Gracias a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Dice Génesis 3:21, el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Cuando fueron expulsados Adán y Eva, Dios tuvo que, antes de sacarlos, tuvo que vestirlos, cubrirlos, ¿sí?, con pieles de animales. Ahora yo te hago una pregunta. Si Dios los tuvo que ponerles pieles, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. ¿Cuántos corderitos tuvo que matar Dios para vestir a Adán y Eva? Pues no sabemos qué tipo de fisonomía tenían, ¿verdad? Pero tuvo que haber derramamiento de sangre. Y eso es una palabra que se llama expiación. Y expiación significa la eliminación de la culpa o el pecado a través de otra persona, un sustituto. Y es que Dios estableció, a partir de que derramó sangre para vestir a Adán y a Eva con esas pieles, estableció este principio de la expiación y se lo enseñó a su pueblo para que ellos estuvieran. Por eso tú lees el Antiguo Testamento, y te das cuenta que constantemente tenían que estar haciendo sacrificios y ofrendas por el pecado, sacrificio aquí, sacrificio allá. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio anual para todos, para cubrir a todos. Pero eso era una sombra. Eso era algo que Dios permitió, pero la muerte de un animal no puede tener el valor suficiente para compensar la magnitud de la ofensa a Dios que el pecado representa, ni borrar su culpa. Dice Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El propósito entonces, ¿cuál era con la expiación? Enseñar al hombre que iba a venir, era una figura y sombra de lo que iba a venir, que ahora nosotros ya sabemos porque ya sucedió,
acerca de Jesucristo como expiación, como Cordero perfecto. Mira lo que dice San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿He aquí qué? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo como Cordero perfecto expió, es decir, utilizó nuestro lugar que nosotros teníamos para merecer la muerte y el infierno, Él nos redime, Él nos salva por su obra salvífica, por su obra en la cruz. Y entonces eso nos hace ver que ya no somos condenados. ¿No le das gracias a Dios que en Cristo ya no somos condenados? Ya nuestra condena fue pagada ¿por quién? Por Jesucristo, ¿sí? Ya no vivimos en condenación. Mira lo que dice San Juan 3:17 y 18. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y luego el versículo 18 dice: no hay condenación. Di conmigo en voz alta: no hay condenación. Fíjate, no hay condenación para ¿quiénes? Para todo el que cree en él, en Cristo. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y Romanos 6:23, que es un versículo que todos debemos de conocer, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya no vivo en condenación, pero otra cosa importante, tengo una nueva naturaleza. Esto es importante que conozcamos, porque no se trata de que nos ponen una religión, nos ponen unos mandamientos y reglas que cumplir y nos avientan por delante y pues a ver cómo le haces, ¿no? Cuando tenemos la naturaleza divina, ya el ADN de Dios en nosotros, de santidad, de pureza, de integridad, nos incita, nos mueve, nos moviliza hacia la vida que Dios quiere, una vida diferente. Y aquí hay dos posturas, siempre ha habido dos posturas en cuanto a la salvación. Algunos dicen que si tú eres salvo hoy, pues ya hagas lo que hagas, ya tienes la salvación. Y se basan en algunos versículos, que si tú recibes a Cristo, pues ya eres salvo y no la pierdes. Dice Romanos 10:9, en la NBI dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otro pasaje, el versículo 13 de Romanos 10 también dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El hecho de que nosotros creamos que si nos entregamos a Cristo ya tenemos la eternidad ganada, yo creo que es una parte importante, porque la otra postura es: la salvación se puede perder. Y hay pasajes como Filipenses 2:12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otro pasaje que Jesús está expresando también con parábolas y habla constantemente acerca de tener cuidado, de velar por nuestra salvación, como Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Y esta palabra esforzaos, la traducción para nosotros en el español es emplear todas nuestras fuerzas, emplear todas nuestras fuerzas, y se traduce también como agonizar. Es como cuando está una persona en el cuadrilátero. ¿Sabes quiénes son los que ganan cuando hay competencia? Los que van a un nivel mayor de superar el dolor. Son aquellos que están allí luchando, peleando, pero dicen que cuando entrenan a los atletas, dice que los llevan a niveles mayores para aguantar el dolor y el cansancio. Cuando tú y yo, que no somos atletas, llegamos a un punto de cansarnos, los entrenadores hacen que esas personas que también son como nosotros, que están entrenando, les llevan a un nivel mayor, les dicen: ok, ya estás en este punto para caerte, sí, ok, levántate.
Ve más adelante. Tú puedes superar tu dolor, tú puedes vencer eso que estás sintiendo y puedes ser esforzado, puedes ser valiente para no ser vencido. Y esa es la palabra que se traduce en esforzarse, ¿sí? Dar toda de nuestra fuerza. ¿Y cuáles son nuestros oponentes? No son las personas. Dile a tu vecino, ¿no eres tú? Nuestros oponentes contra quien vamos a pelear no es el vecino. Dice la escritura que es contra espíritus, ¿sí? Contra demonios. Básicamente nuestra pelea en ese ring es contra Satanás, ¿sí? Es contra el pecado que sacó a Adán y Eva del huerto de Edén. Esa misma serpiente, Satanás, está queriendo sacarnos de la jugada de la vida cristiana. Y nuestra lucha en el ring, digamos, es contra Satanás y sus huestes y sus demonios, contra el pecado, ¿sí? Y contra quién más, contra nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a todos, pero somos nosotros los que decidimos. Adán y Eva decidieron por sí mismos salirse del huerto, desobedecer. Entonces, lo que nos va a hacer equilibrados en cuanto a la salvación, la predestinación de que yo creo que Dios desde antes pensó en mí para la salvación, claro que sí, pero a mí me corresponde en esta vida ser valiente y esforzado para cuidar mi salvación con temor y temblor. ¿Sí me estás entendiendo? Porque de otro modo, porque se está hablando constantemente en el Nuevo Testamento acerca, por ejemplo, de las mujeres que tenían sus lámparas, ¿sí? Y dice que unas estaban pues manteniendo el aceite, pero otro tanto se dejó, y cuando vino el novio se les apagó su lámpara, ¿sí? Y unas dijeron a las que tenían aceite, oye, dame tantito, no, dame chance, dame tantito. Y dice, no, pues tú no te preveniste, tú no cuidaste de tu salvación. Y hay muchos otros pasajes que hablan acerca de que si no estamos firmes en Cristo, podemos caer. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, muy importante eso. Y para terminar, en el tercer punto, lo que quiero hablar es acerca de cuál es mi actitud ahora que yo sé que el pecado trae sus consecuencias, que es la muerte eterna, que Jesucristo es el Salvador y Él murió y expió por mí, tomó mi lugar. Ahora, en tercer lugar, es ¿qué voy a hacer yo con esa salvación? ¿La voy a desperdiciar? ¿Voy a dejarla ahí como algo que de repente tenemos cosas de valor, pero a veces las perdemos? Estoy teniendo ahorita problemas por la cuestión de mi credencial de lector. No sé dónde la dejé. Entonces, si quieres usar la tarjeta o quieres hacer algo de repente, pues su identificación, y pues tiene uno que sacar la licencia de manejo, que muchas veces no la quieren tomar como algo bueno. Y pues gracias a Dios que tengo pasaporte, entonces tengo que andar ya cargando con la cartulina del pasaporte ahí para cualquier situación de emergencia. Pero a veces perdemos cosas valiosas, pero porque no las cuidamos. ¿Qué vas a hacer con la salvación? Quiero mostrarte un ejemplo. En Lucas 18, 9 al 14, vamos a leer en la NTV, y dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Versículo 10: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Versículo 13: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador.
Versículo 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y es que si queremos guardar la salvación, tenemos que tener fe y humildad ante esta obra perfecta de salvación. La expresión de este hombre, del publicano, el cobrador de impuestos, pues regularmente eran judíos que se habían puesto bajo el mando de los romanos como empleados para el cobro de los impuestos. Entonces los judíos no querían a los cobradores de impuestos porque pues tenían que pagarle a Roma, a los romanos, y entonces los odiaban. Pero este cobrador de impuestos tomó una actitud correcta, y cuando él está expresando soy pecador, está reconociendo que ese pecado de Adán y Eva del que leímos hace un rato pasó a toda la raza humana, incluyendo a los judíos y a los gentiles que somos nosotros. Y su expresión de soy pecador, sé propicio a mi pecador, pues está diciendo yo reconozco que soy pecador. Pero no lo está haciendo de una forma egoísta, de decir como gente que dice, bueno, Dios sabe que soy pecador y ya qué, o sea, pues Él me hizo así, ni modo que se aguante y a ver que me ayude. No es una expresión así. Cuando Él está diciendo soy pecador, lo está haciendo con humildad, con humillación, acercándose, porque dice que ni podía levantar sus ojos, está acercándose con temor reverente y diciendo sé propicio. Cuando está hablando acerca de ser propicio, pues todavía no, Cristo todavía no había sido muerto, derramado su sangre, ni había resucitado. Por eso está pidiendo la propiciación. Pero nosotros ahora pues ya tenemos que quitar ese punto de la propiciación, porque ya Dios el Padre está agradado con su Hijo que expió nuestros pecados en la cruz. ¿Sí me estás entendiendo? A ver, levante la mano los que no me entienden. Como 10. Ok, quiero invitarles a la escuela, porque en la escuela están todos estos temas. De hecho, estamos agarrando fragmentos de la escuela para poder compartir estos temas tan importantes en la vida. Porque si no somos salvos, hermanos, estamos perdidos. Y si estamos creyendo que hoy somos salvos y mañana no somos, también estamos perdidos. Pero si estamos pecando deliberadamente, también puede ser que no seamos salvos. Entonces hay un aspecto importante. Yo tengo que vivir creyendo que soy salvo porque Cristo me salvó, porque le pedí perdón por mis pecados y tengo la vida eterna. Ya no tengo condenación, tengo una nueva naturaleza. Pero por otro lado, voy a mantener y voy a cuidar ese regalo precioso que Dios me dio. Lo voy a valorar, lo voy a atesorar, no lo voy a echar a la basura. Hace unos años les conté la historia de aquel hombre que encontró una joya preciosa y tuvo que hacer algunas transacciones para poder obtenerla. Pero en ese tiempo, cuando cuentan esta historia, o si es una anécdota, no lo sé, dicen que él traía pues una perla de gran valor. Pero para regresar a casa tenía que embarcarse, tenía que meterse un barco y tenía que pues pasar varias semanas para trasladarse de un continente a otro, cosa que ahora hacemos en el avión en cosa de 10 horas. Pero ese hombre se embarcó y con su joya preciosa la traía en la mano. Pero algo que sucedía es que este diamante brillaba mucho con el sol. Entonces él todas las mañanas subía a cubierta y varias veces al día andaba en su mano, traía ese diamante y lo abría, y los reflejos del sol sobre ese diamante se manifestaban hacia todos lados, y de manera orgulloso toda la gente le veía, se acercaba a ver su joya preciosa, y él pues siempre la traía en la mano. Se volvió importante durante esa trayectoria. Pero ¿qué creen? Un día él estaba a la orilla sobre la cubierta y él estaba jugando con ese diamante, pero de repente hubo un movimiento. Aunque son barcos muy grandes, pero un movimiento te puede sacar
la jugada y puedes moverte. Y cuando él aventaba el diamante y lo recibía en su mano, cuando hubo ese movimiento se le fue al mar. Y lo que pagó por esa joya, por no cuidarlo y atesorarlo, lo perdió. ¿Sabes? Cristo nos ha salvado. Nosotros somos hijos de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Él tenía una batalla interna y la expresó escrita a los romanos en el capítulo 7, versículo 22 al 25 en la versión 60. Y él expresa lo siguiente, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero expresa: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el publicano está expresando soy pecador, es la misma actitud que tiene el apóstol Pablo. Ya tengo a Cristo, ya soy salvo, tengo la naturaleza divina, pero mientras tenga este cuerpo, esta carne se revela a las cosas espirituales. Y él está expresando, está diciendo: yo quiero la ley de Dios, yo quiero la palabra de Dios, yo quiero la vida cristiana. ¿Cuántos de aquí quieren la vida cristiana? Pero ¿cuántos sabemos que también en nuestro interior todavía hasta el día de hoy estamos haciendo morir la carne porque nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere inclinar al mal? ¿A poco no? Oh, ustedes son súper santos. Ustedes no tienen ese problema. Pero nuestra naturaleza nos quiere inclinar al mal otra vez, y tenemos cada día que batallar y subirnos al cuadrilátero y pelear contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza, contra el pecado, contra Satanás, y clamar al Señor para que nos ayude. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó, hablando de Jesucristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Y eso me lleva a la última parte acerca de qué vamos a hacer con nuestra salvación, y es la necesidad que tenemos de la presencia de Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea, la naturaleza pecaminosa, dice, esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía ¿quién? El Espíritu, ya no están bajo la ley. Amados, ¿qué vamos a hacer con esta salvación tan grande? ¿Vamos a hacer lo del fariseo? No, yo ya soy salvo, ya hago muchas cosas, doy mi diezmo, vengo a la iglesia, voy al grupo de conexión, me piden de la escuela y pues a ver si le entro, pero ahí voy. ¿O vamos a hacer lo del publicano o lo del apóstol Pablo? Señor, reconozco que todavía esta naturaleza se revela a ti. ¿No se revela tu naturaleza al Señor? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Llenarnos del Espíritu. Por eso es que apuntamos constantemente a que hagamos devocional, estemos con Dios. Yo he notado y he tenido que decidir con mi familia, en algunos casos, a meternos en ayuno y oración. Hay cosas que no se van a solucionar si no nos metemos fuertemente con el Espíritu Santo. Un encuentro verdadero con Dios, porque las cosas no cambian. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar perder nuestra salvación, vivir deliberadamente, vivir como un cristiano carnal. A lo mejor no voy a perder la salvación, pero pues no estoy dando lo que tengo que dar por la ayuda de Dios. Entonces hemos decidido momentos así, meternos en ayuno y oración. Ayuno y oración. Hacemos cadenas de oración con mi familia
en algún momento. Se los digo como ejemplo, no para jactarnos, porque pues es que necesitamos a veces de repente qué pasos dar para salir de nuestra mediocridad espiritual. Lo digo por nosotros. Y hemos tenido que tomar decisiones. ¿Saben qué? Vamos a orar y ayunar. Hemos ayunado hasta 40 días, uno cada día, para luchar contra cosas en nuestra carne, actitudes, ¿sí? Cosas del corazón que nos dañan, como amarguras, resentimientos. Eso no sale con una oración sencilla de Dios, ayúdame. Eso se tiene uno que meter fuertemente con el Espíritu Santo y decirle: Señor, por favor, ayúdame, lléname de tu Espíritu Santo. Me duele, me pesa mi corazón cuando personas quieren tomar decisiones que podrían esperar, podrían meterse con Dios. Gente que se está separando, matrimonios en conflicto, que se están separando, se están divorciando. No estamos hablando de gente no cristiana, estamos hablando de gente que conoce del Señor, pero no han querido dar un paso para encontrarse con el Espíritu Santo y luchar y batallar para sacar adelante su matrimonio. Situaciones con nuestros hijos, relaciones unos con otros como personas, como humanos, relaciones en nuestro trabajo, en nuestro estilo de vida, lo que hacemos cada día. Queremos hacer las cosas rápido y decir: bueno, no funciona, pues de ahí nos vemos. Cuando podemos doblar rodilla y podemos luchar por nuestra salvación. No porque tenemos que ganarla por nuestras obras, pero porque el enemigo quiere que nosotros no sigamos la vida cristiana. Entonces yo quiero invitarte hoy, si tú no estás seguro de tu salvación, si tú tienes duda de que eres salvo o no eres salvo, hoy tienes que afirmarte de que eres salvo hoy, y Cristo, con su ayuda, tú vas a vivir para Él para siempre. Tú puedes cerrar tus ojos hoy y decirle: Señor Jesús, sálvame. Como este publicano, dile: Señor, soy pecador, necesito la salvación que es en Cristo Jesús. Hoy abro mi corazón, hoy te pido que me ayudes, hoy te pido que me salves, que una convicción fuerte del Espíritu Santo venga a mí para darme cuenta de las consecuencias de mi pecado que me llevan al infierno. Pero hoy clamo como este hombre: Señor, soy pecador, sálvame. Yo sé que Jesucristo ya pagó y ahora solamente tengo que recibir esa salvación por la fe. Jesucristo, hoy decido rendirme a ti para ser salvo. Y Padre, pido la llenura de tu Espíritu Santo, porque la habilidad para vivir la vida cristiana no está en mí, sino en la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y ahora por el Espíritu tengo una naturaleza nueva. Por el Espíritu ya no vivo en condenación, vivo en libertad. Soy libre para amar, soy libre para bendecir, soy libre para adorar a Dios, soy libre para vivir la vida que Dios me tiene, porque en Él soy nueva criatura. Y ahora voy a ser esforzado y valiente, pero es su Espíritu en mí, es la salvación en mí, es lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para mi vida, para mi familia. Hacemos también lo que hizo el apóstol Pablo: Señor, sálvame de esta carne. Señor, fortaleza mi espíritu para que doblegue mi carne y haga morir mi naturaleza vieja, me vista del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Para mí es importante que yo esté seguro de mi salvación, que esté convencido de que soy salvo por los frutos del Espíritu en mi vida, no por una intención humana, que guarde mi salvación, que crezca en mi relación con Dios para dejar de ser un cristiano mediocre y pueda caminar en ese camino de santificación, de una vida cada día mejor en Cristo, no por mí, sino porque soy salvo. Tú estás batallando con alguna situación constante, estás patinando en algo, yo quiero animarte a que te metas en ayuno y oración. Ven a Liberación, métete a un encuentro, métete a las clases, inscríbete a las clases el próximo domingo para estar listo en mayo, arrancar bien con discipulado, porque esas herramientas, esas dinámicas, esos ejercicios son los que nos van a fortalecer en nuestro espíritu. Y conviene, amados, conviene que lo hagamos. Yo les bendigo a todos ustedes. Yo declaro, levanten sus manos, yo declaro la salvación de Dios a sus vidas, verdadera salvación, verdadero encuentro con Dios. Que venga convicción del Espíritu a sus vidas, a mi vida, de que somos pecadores,
de que necesitamos a Jesucristo, una entrega completa a Jesucristo y una dependencia del Espíritu Santo. Disciplina, yo declaro que te disciplinas, me disciplino para meternos con Dios, para estar leyendo la Biblia, para estar meditando en la Escritura, para estar obedeciendo la palabra con el poder del Espíritu Santo. Yo declaro libertad, ya no hay condenación en ti porque tienes a Cristo Jesús. Se va de nuestra mente toda acusación, se va de nuestra mente todo aquello que el enemigo quiera hacer, y ahora confiamos en Dios, dependemos de Dios. Y yo declaro que tú te vas a levantar en el nombre de Jesús, vas a ser esforzado y valiente para caminar en esta vida de santidad, en esta vida apartada para Dios, no perfecta en nuestra humanidad, pero sí perfecta para Dios a través de la obra de Cristo. Declaro esa libertad sobre tu vida, declaro sanidad en tu cuerpo, declaro sanidad en tus finanzas, declaro relaciones sanas, declaro relaciones que llevan a la unidad, que llevan al amor, al servicio. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.